por la 92.9. Al aire. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica es en Restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque el punto de venta más cercano en Batería Hankook. Mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos en el panel de los días miércoles. No va a poder estar con nosotros Verónica Pinilla, lo va a ser reemplazado por Pablo Gutiérrez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valparaíso, exdirector de Observación Electoral de la OEA. Gracias por estar acá, Pablo. Gracias, Fernando. Está con nosotros José Francisco Lagos, debe estar por llegar Pancho Martorell, que probablemente está muy avergonzado por la derrota de Unión Española y de perder el primer puesto en el campeonato a través de este equipito que ha tenido algunas luces recientes que se llama Universidad Católica. Así que él probablemente va a llegar agachado, reptando, y lo esperaremos aquí con los brazos abiertos para acogerlo en medio de su miseria. ¿Qué tal? Oye, tú me estabas contando una cosa súper interesante, José Francisco, porque República me dijiste que sacó un informe sobre un índice de representatividad de los diputados. Ah, mierda. Que lo que busca básicamente es poder comparar. Como cambió el sistema electoral, es muy difícil comparar los 155 diputados por las realidades distintas de cada distrito. Pero el esfuerzo que hicimos es poder ponderar todos esos factores que lo hacen equiparables de un lugar a otro. Y por tanto consideramos 3 factores que son fundamentales. Uno, la cantidad de votos. Segundo, el porcentaje de votación, para equiparar un poco los distritos que tienen menos votantes. Y en tercero, una cuestión que es bien significativa, sobre todo por la reforma electoral, que es cuánto fue premiado o castigado el diputado electo en relación a su votación y el lugar que ocupó según el sistema electoral. Porque por el sistema electoral no necesariamente ocupan el lugar de mayoría que tienen en los votos, sino que pueden ocupar el primero y no ser la primera mayoría, o el octavo y ser la tercera mayoría. Entonces, ejemplos así se ponderan y se saca un índice y que establecemos una lista de estos 155 diputados y que arroja análisis bien importante, es decir, por ejemplo, cuáles fueron los diputados más beneficiados por el sistema, por ejemplo, en qué lugares se dan más, cuáles son las coaliciones que tienen una mayor representatividad según este índice, o cuáles son las coaliciones con menos, o los partidos más representativos, o quién, por ejemplo, se ubica en la medianía de la tabla, todos parejos. Es una cuestión bien interesante, sobre todo porque hay reformas propuestas por los diputados incluso, que apuntan a corregir el sistema electoral, precisamente por este punto, porque hay una especie de, le podríamos llamar injusticia o un efecto no deseado, que es que hay diputados que se eligen con una votación demasiado baja. Entonces se cuestiona, bueno, justifica el hecho de que el arrastre permita que hayan diputados con 1%, menos de 1% en el Congreso, y que su voto, en el fondo, sabemos que el voto vale lo mismo, pero en los hechos con efectos políticos valga lo mismo que un diputado que fue muy votado. Y el tema es que constitucionalmente efectivamente el voto vale lo mismo, pero políticamente claramente no tiene el mismo efecto, y por tanto ahí se pueden sacar conclusiones bien importantes. Por ejemplo, que la mayoría de votos circunstanciales en el Congreso no significa que sea una mayoría más representativa, sino que puede que hayan sido diputados con menos representatividad los que sean mayoría en ese caso. O, por ejemplo, iniciativa de ley, oposiciones a ley, o proyectos que son populares, que básicamente tengan un contrapeso en el Congreso no popular. Entonces son cuestiones bien interesantes que se pueden ir sacando a partir de este índice. Pero fíjate que hay un drama siempre con la reforma electoral en general. Y el drama es que, bueno, primero que tiene que pasar con el Congreso, digamos, que son incumbentes. Ya es un problema estructural. Pero segundo, nunca hay una visión de conjunto de qué es lo que queremos respecto a un sistema electoral. Porque acá en Chile pareciera que el único lugar en Latinoamérica que nadie leyó el informe de democracia, que se llama Nuestra Democracia, hecho por el PNUD y por la OEA hace unos años atrás, donde el gran titular
era la crisis de representación. Y llevamos adelante una reforma con un redistritaje donde hoy día hay candidatos, o todos los candidatos y candidatas, que no van a pasar por algunos poblados. Porque yo no voy a ir a hacer un sacrificio una tarde entera, naturalmente, en campaña por 20 votos, 30 votos, 40 votos. Entonces, distritos de la Cordillera al Mar, donde antes había alguna chance, o por lo menos alguna participación en términos de la campaña, esa población chilena, cuyo porcentaje a nivel nacional yo no lo conozco, pero es fácilmente calculable, desapareció, que invisibilizaron el sistema. Entonces, si tú incluyes ese dato con el segundo, que es el verdadero cáncer de la democracia, que es el voto voluntario, en realidad los niveles de representación se caen casi a cero, digamos. Así que yo creo que los índices van a ir por ahí, por lo que sospecho. O distritos, por ejemplo, que tienen 1 millón de electores, o sea, la posibilidad de ese diputado, ese candidato diputado que recorra todo el distrito, al final efectivamente hay gente donde, o candidatos que prefieren visitar solo algunos lugares y no todos, cuando en el fondo en otros sistemas electorales lo que hay que buscar es el pirquineo de estos votos. Hoy día ya no, hay que apuntar la masividad, los grandes medios, y ya se pierde este contacto más directo porque es inabarcable simplemente. O sea, un candidato a diputado no puede hablar con 1 millón de personas en un distrito. Entonces, y eso lo hace cada vez más complejo. Ahora, sin perjuicio de eso, hay países que, aplicando un sistema muy similar al que nosotros tenemos, han puesto ciertos tapones para evitar algunos de estos problemas. Por ejemplo, lo del redistritaje, eso es fundamental. Pero segundo, también poner un límite mínimo de cantidad de votos para que los diputados puedan ser electos. En algunos países el límite del 3%. Entonces ahí ya hay una cuestión que es una señal apuntando a no tener estas distorsiones que naturalmente se pueden provocar por este sistema cuando se tienen distritos tan grandes y tantos candidatos a elegir, que se da principalmente en Santiago, en las grandes regiones con distritos de 1 millón de habitantes, que ahí se puede producir el fenómeno de personas con muy pocos votos, muy poco porcentaje, y que finalmente resulten electas por sobre otros candidatos que tuvieron muchos más votos. O sea, por ejemplo, en el Frente Amplio, de los 3 diputados que salieron en el Distrito 10, que es Santiago Centro, 2 tienen un 1% y en desmedro de otros candidatos dentro incluso del mismo Frente Amplio que no salieron, por ejemplo, Alberto Mayol. Y, por ejemplo, uno de los proyectos que se están presentando es que, a pesar de que hayan pactos electorales, se elimine esto de los subpactos y dentro del pacto electoral ya sea solamente mayoritario. Y ahí sí se podrían evitar algunas distorsiones. El único punto de que hace nuestro índice es, primero la comparación, que esto te permite también reevaluar constantemente el sistema. O sea, yo creo que en Chile a los cambios tanto políticos, institucionales que hemos hecho, le falta algo de check and balance, en el sentido de accountability, en cuanto a se pueda evaluar si es que la política fue diseñada en el sentido correcto, pero pareciera que porque una cuestión se acaba de aprobar recién, significa que no se puede revisar. Eso es una tontera, un puerto, un buque, porque evidentemente recién tenemos un resultado electoral y podemos sacar conclusiones que nos permiten mejorar la democracia. O sea, todo esto efecto, el cuestionamiento del voto voluntario también debería estar en la agenda, pero como se acaba de aprobar hace recién 3 elecciones o 2 elecciones, como que pareciera que no está en discusión. A nosotros eso nos parece un error. Francisco Martorell, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, te venía escuchando atentamente. Sí, qué bueno. Ni avergonzado, ni orgulloso como siempre. Pero vamos, me meto a la conversación rápido. Yo tengo un solo inconveniente con ese tema, que se hace mucho hincapié en el porcentaje bajo que sacan ciertos diputados, pero tú no dices que ese subpacto sacó un porcentaje mayor. Por lo tanto, ¿qué haces con ese diputado que está dentro de ese subpacto, que saca muchos votos, muchísimos votos, y que representa las ideas mayoritarias de la comuna o del distrito? No, pero, y por lo tanto, lo lógico es que esas ideas estén representadas. En el fondo, dejemos de personalizar la política. No podemos hablar de diputados aislados del concepto total, global, que es la representación. Y la representación de un sector y de una idea. Porque si no, elijamos personas, sorteemos la cosa. Sorteemos el Congreso. Claro, como los jurados en Estados Unidos. Sorteemos el Congreso. Pero el problema es que de hecho, alguien por ahí lo propuso. El filósofo Daniel Ramírez dijo, ya que tenemos un 40% de personas que no están votando y que más o menos el azar... Hoy día es el 50%. Claro, más 50. El azar tendría a representarlas. Sorteemos el 50%, y bueno, en algunas democracias antiguas me parece algunos todo el sistema penal
judicial estadounidense se basa en el sorteo del jurado. Claro, además, claro. Las personas que definen si eres inocente o culpable es por sorteo. son por sorteo. Claro, ese sorteo podría darnos por lo menos una representación azarosa, pero de aquellas personas que no están votando. Pero fíjate, Francisco, que es que justamente ese es el debate. O sea, el sistema que nosotros queremos, ¿qué es lo que estamos buscando representar? Porque si tú me dices, mira, de nuevo, tomando el cadáver solo en una parte, sí. Si uno dice, mira, en realidad acá la representación fundamental es la colectiva de las ideas, acá falta entonces un conjunto de reformas relacionadas a los partidos políticos. Porque un día un diputado va en una lista, en un minuto se enoja con su partido, sigue siendo diputado, tranquilamente, vota lo que quiere, no tiene ningún problema. Sistemas como El Salvador, después de la firma de la guerra a comienzos de los 90, sabían que la estabilidad institucional dependía de los partidos. Básicamente dos grandes, ¿no? Que era Arena y el Frente Farabundo Martí. Y tú votabas por bandera. Sí. Y el partido ordenaba la bandera. Años después, 15, 16 años después, ellos decían que va a ir la bandera, pero abren la posibilidad de votar por candidatos dentro de la bandera, ¿no? Entonces, acá el debate que no se da no es cómo me acomodo para ver cuánto saco, y además se fue el redistritaje, ¿no? Que ya lo había hecho un caballero en los años 80, esto es lo que me acomoda a mí para obtener una mayoría, sino que lo que yo tengo que establecer es cómo ese sistema de estabilidad y de gobernabilidad. Y perdón, un comentario. Yo no puedo entender cómo el ministro Izaguirre viene a proponer ahora, dentro de un conjunto de modificaciones a futuro, que el presidente pueda disolver el Congreso para efectos de tener mayoría. El ministro Izaguirre, el ex ministro Izaguirre. Perdón, el ex ministro, es que fue tantas veces ya, Nicolás, ¿no? Porque eso es un contrasentido de la democracia primero, pero segundo, si el debate es garantizarle al presidente una mayoría, entonces la conversación dice relación con el sistema electoral parlamentario, no con darle una atribución monárquica al presidente de la República, digamos, ¿no? Yo creo que tú planteaste, Pablo, una cosa fundamental en tu primera intervención y que muy poca gente repara en gran medida porque ya pasó, que es el cáncer del voto voluntario. Yo estuve entre las personas que en todos los medios que tenía me opuse terminantemente al voto voluntario, escribí artículos, hice columnas, hice editoriales, encontrando que la mínima responsabilidad de un ciudadano que recibe beneficios de todos, con plata de todos, la mínima responsabilidad ocurre una vez cada 4 años de que tú tengas la obligación de votar, tal cual como tú tienes obligación de mandar a tus hijos a los colegios, tal cual como tienes obligación de pagar tus impuestos, tal cual como tienes obligación de usar cinturón de seguridad que te proteja de ti mismo, porque esa es una cosa, hasta en términos liberales, un contrasentido. ¿Por qué el Estado me tiene que proteger de mí mismo si yo quiero andar sin cinturón de seguridad y correr el riesgo? ¿Por qué tiene que importarle al Estado? Pero aún así, todo ese tipo de cosas que a ti te obligan a hacer, me parece a mí que la responsabilidad ciudadana de que una vez cada 4 años tú tengas que elegir a tus representantes en términos masivos, fue una cosa que pasó, pero como un escopo, rápidamente, sin mayor discusión, la asumió desde Sebastián Piñera hasta Marco Enríquez Ominami, en medio de la Constitución, y pasó colado y no se hizo nada de estudio serio, público, respecto de eso. Nada. No hubo comparación con lo que había pasado en otros países del mundo, que habían pasado de un voto obligatorio a un voto voluntario, que había ocurrido con la representación en esos países. Y lo que todos te dicen, nosotros publicamos con Kenzo Asahi un artículo en Revista Que Pasa con comparación que se hizo en una serie de centros de Europa y Estados Unidos con lo que pasó con el cambio de voto voluntario de voto obligatorio a voto voluntario en 26 países, y lo que finalmente pasó en todos ellos es que tú generabas clientela de parlamentarios. Los parlamentarios dejaban de hablarle a todo el país, sino que empezaban a hablarle solamente a aquellas personas que sabían que votaban en las elecciones, y por lo tanto esas personas que sabían que votaban en las elecciones generalmente eran las personas más educadas o más atentas o las personas que tenían más recursos, y por lo tanto dejaban de hablarle a aquellas personas que se suponía necesitaban más de la representación política. Y tú dices, Fernando, vamos más allá todavía. Además, la gente que más necesita asistencia. Por lo tanto, yo sé, hablando de la señora Juanita que todos conocimos durante años, la familia de la señora Juanita. Si yo conozco los requerimientos que necesita del Estado
y sé que la familia de la señora Juanita es numerosa, que generalmente es el caso en materia electoral, yo voy a ir a golpearle la puerta a todas las elecciones, a llevarle la bolsa de comida, a conseguirle el trabajo público, y por lo tanto el clientelismo que antes, como decía Fernando, se diluía en la ciudadanía, hoy día se transforma en una arma quirúrgica. Para ganar una elección, digamos. Exacto, y tú puedes perfectamente cosechar votos en en lugar A, B, e importarte un bledo. Una situación que tiene que ver con una cosa total y absolutamente básica que afecta a personas que tú sabes que no van a ir a votar, por lo tanto te importa un bledo. Y esa discusión no se dio, porque nos subimos a la vorágine de tú eres libre para decir lo que tú quieras, tú eres libre para hacer todo, puedes usar zapatos café o negro si quieres, puedes andar en bicicleta o caminando, puedes comprarte un auto de esta marca o de esta marca, puedes votar o puedes no votar, y así se metió dentro de... Y además estaba la trampa, la inscripción, que se puso como la contrapartida, es decir, si la inscripción era obligatoria o voluntaria, y que generó esto, y le dijeron ya, hicimos lo mismo, es decir, cambiamos peras con manzanas. Y además cuando la ley tiene un efecto educador tan potente, porque siempre el voto antes era obligatorio, con efectivamente la inscripción voluntaria, pero nunca se cobraron las multas de la gente que no fue a votar, siempre había una amnistía general, entonces el efecto de obligatoriedad en ese caso era prácticamente educativo. Hoy día, pucha, que serviría un efecto también educativo de la ley y diciendo lo que ha planteado Fernando, que es una obligación mínima democrática ir a votar cada 4 años, y una cuestión también fundamental. Que te incomoden 4 horas en la mañana una vez cada 4 años a muchas personas que, perdóname, no las incomoda nada. A las personas a las personas que tienen que viajar 3 horas para ir a sus lugares de trabajo, es un día, por último, es un día feriado, donde es un día domingo, normalmente donde tú tienes que hacerlo, pero que te incomoden una vez de 4 años para que tú escojas a las autoridades que van a cagarte o mejorarte la vida, me parece a mí mínimamente... El problema es que requiere esfuerzos institucionales bien importantes, y yo no sé si se están dispuestos a hacer, pero primero requiere una cuestión de educación cívica bien potente, porque también eso podría provocar algún problema político finalmente. Pero también aplicar inteligencia a la votación misma, pero lo natural sea que uno donde está inscrito, su local de votación sea el más cercano. Y tenemos gente, adultos mayores, que son los que tienen menos tasas de abstención, son los que van más lejos a votar, los que le estamos poniendo trabas, y precisamente no hay un esfuerzo ahí, porque básicamente si no va a votar ese día, no es tan relevante, porque en el sistema del voto voluntario no resulta ser tan preciso. Pero una cuestión, un dato que acá lanzó hace un tiempo el CERVEL en cuanto a la abstención, que uno, claro, se queda con esta cifra de quién fue a votar finalmente a la elección con más votos, que fue la segunda vuelta. Pero de la gente que fue a votar a la primera vuelta, cerca de 1 millón de personas no fueron a votar a la segunda, y en la segunda cerca de 1,5 millones de personas fueron a votar que no fueron a la primera. Por tanto, el porcentaje de abstención es mucho menor al 50%, sino que es cerca del 38%, que es una cifra bastante considerable relacionada a Latinoamérica y a las tasas de abstención en el mundo. Entonces, también tendría esos factores en consideración. Pero además eso es lo interesante. Este país, Gutiérrez, como decía Fernando, no mira hacia afuera. Si aquí las respuestas están en todos lados. Tú decías accountability de las reformas electorales. En Panamá, una vez terminada una elección, Tribunal Electoral, Asamblea Nacional se reúnen y revisan las reformas que hay que aplicar a la elección siguiente. Ni un misterio. Si decimos las multas, ahora todos los que están pagando tributos en este mes le están descontando a propósito de ISAPRE, qué sé yo, perfectamente se puede hacer por esa vía el cobro de las multas. Y cuando uno dice el voto domiciliario, que la verdad es más viejo que Matusalén, que es colocar el local más cercano de a tu domicilio, se hace súper sencillo. Se denominan auditoría a los registros electorales, que lo han hecho en toda Latinoamérica, donde yo lo que hago es tomar tus datos, registrar tu carnet con tus datos en el registro, pero además después ir a buscarte a la casa y detectar si realmente vives donde dice que el registro dice que vives. Y ahí es donde yo puedo decir, mire, este registro tiene un 100, 90, 80, 70% de desviaciones, digamos. Pero esas cuestiones en Chile no las leemos, no las buscamos y no las aplicamos. Y está en la experiencia. La única diferencia que quizás tenemos es que yo creo que eso es intencional. Yo no creo que eso, yo creo que es por diseño. Hay sectores, y particularmente a los candidatos, que les conviene que no vote todo el mundo. Y que tú puedas ganar con un porcentaje muy básico, muy bajo.
tiene utilidad eso. No es un problema que haya sido, wow, pucha Diego. ¿Y qué pasa si que la abstención es muy alta? Desde que este país es país, que tú quieres, o hay sectores en la cúspide que te han planteado, y lo han planteado honestamente, que no todas las personas debieran ser parte de la institucionalidad para escoger a los representantes, y que debieran solamente determinadas personas acceder a niveles graduales y acotados de educación, no toda la educación. Si eso es una cosa relativamente reciente. Entonces, yo tengo la impresión de que con esta lógica de aportarle libertad a la persona, este anzuelo de decir, mira, tú eres libre si es que no vas a votar, ejerces tu libertad. Bueno, ¿por qué no soy libre para pagar o no pagar mis impuestos? ¿Por qué no soy libre para, si es que quiero a mi hijo mandarlo al colegio o no? Porque tengo la obligación de mandarlo. ¿Por qué no soy libre, por ejemplo, para usar o no usar cinturón de seguridad? ¿Qué es esto de que de repente para algunas cosas me obligan y para otras cosas que son tan importantes como es escoger a las personas que definen lo que pasa en tu vida, no existe ese grado de similitud? Entonces, hay una discusión que nunca se dio, eso es lo que quiero decir. No se vio esas cifras que tuviste del extranjero, y tampoco se hicieron los estudios internos. No se hicieron no hubo discusión seria sobre el voto voluntario. Porque la clase política pensó que era la forma de resolver un problema, y por eso estuvieron todos de acuerdo. Yo creo que incluso esa lectura que tú dices, Fernando, no la hicieron. Es decir, esto de, porque el voto, este porcentaje que no va a votar, se reparta más o menos en situaciones iguales, pero ellos pensaron que iba a haber un castigo a la clase política, y que quizás la elección iban a subir los nulos, los votos marcados, la agresión política a través del voto. Le tuvieron miedo a que ese porcentaje votara, porque si tú lo analizas, me imagino que usted lo analizaba en el observatorio electoral y todo el cuento, en general lo que hay siempre es que ese 40% se distribuye más o menos igual que como si la gente fuera a votar. De ahí algunos por eso plantean esta cosa del sorteo, digamos. Porque en el fondo no tendríamos muchas sorpresas. No es que ese 40% cambiaría la historia. ¿El que va a votar, dices tú? El que no va a votar. Al que no. 40% bueno, que no va a votar, más o menos, según las encuestas, se distribuye de una manera similar. Sí, pero yo creo que eso no es tan así. Yo que me tocó participar en ver algunos trabajos sobre este paso de voto voluntario a voto obligatorio, a voto voluntario. Tú tienes un sector de la población que por montones de barreras que tienen, barreras de distancia, barreras económicas, barreras psicológicas de considerar de que han estado ahí durante 10 años o 20 años y han visto este tipo de cosas que no funcionan, por lo tanto ellos sienten que su voto no aporta nada. Ese grupo de gente, que es curiosamente la que más necesita política pública, no va a votar. Sí, claro, pero... Y en bolsones mucho mayores que las personas que han tenido educación, que tienen trabajo estable, que... Claro, pero no hay una distorsión muy grande en las encuestas serias entre la gente que no va a votar con la que va a votar. Es una distorsión, una diferencia muy grande en la representación final. No tendríamos una sorpresa, es decir, no aparecería el candidato, no sé, Durán, electo con este 40%, o no aparecería un ultraizquierdista o un ultraderechista, no, sino que más o menos se repartiría en forma similar, con algunas diferencias, obviamente, pero no sería un gran cambio. Yo creo que lo hicieron por el miedo al rechazo y por el apuro con que siempre legislamos. ¿Qué ocurre en el país? Surge el problema. Ahí tengo, esa es mi discrepancia. Que habría un cambio esa es mi discrepancia contigo. Yo creo que esto en gran medida se fue apoyado, entre otras por la derecha, pero fue en gran medida apoyado por otros, porque los tipos vieron de que aquí tú tenías que convencer a un grupo menor de gente que era mucho más fácil de convencer. Mucho más, estaban encapsulados en una serie de atributos que todos compartían de alguna manera, un tipo de educación, y que por lo tanto tú podías obtener con menos población votando más beneficios que con toda la población votando. Bueno, y además la experiencia acumulada que tienen los incumbentes, es decir, cuando los mismos incumbentes son los que hacen el nuevo sistema electoral, que los va a reelegir a ellos mismos,
bueno, se provocan este tipo de distorsiones. O sea, hoy día es mucho más difícil ser desafiante, sobre todo por la cantidad de gente que abarca, que los incumbentes hacen campaña también con recursos públicos. O sea, cuando tienen un sueldo de 9 millones y el que es desafiante, si quiere hacer campaña en cero, no puede estar trabajando en paralelo porque tiene que estar haciendo campaña, pero en cambio todos los actos oficiales son también una campaña para los incumbentes. Bueno, se provocan distorsión. Entonces hay cosas como de procedimientos que son ya más prácticas, pero que también favorecen a mejorar el sistema electoral. Por ejemplo, que los diputados que van a la reelección los últimos 6 meses no reciban asignaciones por ejemplo, por remuneración para hacer campaña o asignaciones a los asesores, etcétera. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Justo al mediodía, de lunes a viernes, con Clave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. O sea, la U empezó el partido y ¿cuánto le habrá durado a lo mejor estar en campo de Universidad Católica? 5 minutos. O de equipo de la U que de verdad parecía un equipo de tercera división, no de segunda, contra una Católica que, y que lata decirlo hoy día, me parece que por escándalo, el equipo que mejor juega en el torneo chileno, no necesariamente el mejor, pero el que mejor juega. Chico Peñalillo, Francisco Aguiluz, Chamagol González, Vane Grant, Edson Figueroa, Marcelo Muñoz y Felipe Bianchi. Creo que el gran problema fue la incapacidad de reacción de la U desde la banca y desde los jugadores. Fue un equipo sin ninguna opción para tratar de equilibrar lo que era muy desequilibrado. Ni siquiera una opción emocional, ni siquiera una opción, porque ya, si futbolísticamente no puede, en un clásico normalmente dan lo mismo a ratos las diferencias porque te estás jugando la vida en un clásico. Bueno, ayer no parecía, no pasaba. Con Clave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos La Clave. Atento, ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu Combinación Clave. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque el punto de venta más cercano en bateriahankook.cl. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica es en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes, de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuentre los supermercados, mini markets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Somos opinión, somos La Clave. Estamos con Francisco Martorell, Pablo Gutiérrez y José Francisco Lagos en este panel de los días miércoles. Oye, hay hartas cosas que están pasando. El presidente está en China y con todo el morbo que ha habido antes y a través y durante el viaje, antes cuando vino Mike Pompeo y de alguna manera le dijo al presidente que no consideraba de que debiera ir a Huawei, donde eventualmente podía haber ido el presidente, lo de que no haya nadie de Codelco en la delegación y sin embargo haya un competidor de Codelco muy potente que se llama Andrónico Luksic en la delegación, ha causado, qué sé yo, estertores. Habló el presidente ejecutivo de Codelco, se desdijo hace poquito rato diciendo que él no quería que lo que dijo se interpretara como un reproche. Era bastante difícil. Chuta, como que Moya aparezca hoy día diciendo que no quería denunciar a Arias. No quería denunciar a Arias. No, sabes que yo nunca pensé que podía afectarlo. ¿Por qué no? Esto como hay una escena muy buena en Jesucristo Superestrella, en la ópera rock,
que es una versión bien interesante de la vida de Jesús, porque salvo Jesús nadie cree de que él es él, digamos. Todos creen que este es un movimiento que hay que sumarse, que es choro, que es fantástico, pero en el fondo no creen. Hay una canción muy bonita que canta Pedro y María Magdalena, que cuando está ya la crema, ya está la cuestión, la canción se llama, ¿no podríamos partir de nuevo? Could we start again? Oye, ¿no podríamos partir de nuevo? Estuvo re bien, pero ¿por qué no rehacemos esta cosa aquí? Esto que de repente tengamos que estar algunos de nosotros, qué sé yo, eventualmente condenados a que nos pase algo. Y si nosotros creíamos que esta cuestión era buena onda, qué sé yo, que vamos para allá. Bien. Bueno, y por eso el Nelson Pizarro dice, no, pues oye, vayamos atrás, no olvídense lo que dije, no es detallito. Detallito. Pero el hecho es que va China, que es el socio principal comercial de Chile, y ahí hay una situación bien interesante, porque tú tienes al socio político más importante de Chile, que es Estados Unidos, confesamente, por parte de nuestro presidente, y al socio comercial más importante, un adversario hoy día de Estados Unidos en guerra comercial, que es China. Y ese juego de platos chino, para hacer el hincapié, no es fácil de barajar, entre otras cosas porque tú tienes ahí sí que tienes libertad del empresario que dice, no, compadre, a mí no me toquen a los chinos. Me importa un bleo que sean comunistas, me importa un bleo que sea dictadura. Nunca voy a hablar mal de ellos, porque me maquilan todo lo que yo necesito y soy rico gracias a ellos. Por lo tanto, esa pulsión es muy interesante. Caminando por la cornisa. Por la cornisa. Y si quiere enredarla más todavía, a ver, metamos a los rusos. Además, ¿no? Porque ahí está el triángulo de Bermuda, digamos. Pero convengamos que nosotros con respecto a los rusos tenemos bastante menos relación que con respecto a los chinos y a Estados Unidos. Lo que pasa es que están hoy día siendo de pivote en este conflicto chino-norteamericano, digamos, que no es menor. Más uno, si recuerda, en la década de los 60 y 70, que en realidad el conflicto era entre ellos, digamos, ¿no? Que no es menor. Pero fíjate que hay una frase argentina a propósito de lo mal manejadas las relaciones internacionales en este gobierno. Hay una frase argentina donde dicen, una es verla venir y otra es mandarla a traer. Y definitivamente la crisis en el manejo internacional es mandarla a traer. Porque es puro autogol. Tenemos en estos días todos los errores cometidos en China. No es que quiera exculpar necesariamente al presidente, pero las relaciones internacionales en la práctica la lleva la Cancillería. El presidente de la República no tiene todos los días tiempo para ver si la agenda es correcta, si el que tenía que ir iba y no iba, o los impactos que tiene. Hay una Cancillería para eso, que ha fallado gravemente, pero además déjame introducir un elemento más a propósito de este tema de dictaduras y otros. Salió un comunicado en relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es de una gravedad que supera con creces cualquier error cometido en materia internacional este último año. No, yo creo que ahí no hay error, ahí hay un objetivo, ahí hay el objetivo que es lo que se plantea. Lo que se plantea es básicamente, para ponerlo en términos legos, se le dice a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no se pueden meter en las decisiones individuales de cada país, punto. Se acabaron los derechos universales. Por lo tanto, el derecho universal no tiene el adjetivo no sirve. Son derechos individuales y cada uno verá cómo lo hace. Ahora, lo divertido, y yo lo busqué, me tomé el tiempo, fíjense que no encontré a Venezuela firmando. Porque si hay un beneficiado con esto, lógico, es Venezuela. Lógico, tienen toda la razón. Tienen toda la razón, con los derechos humanos los administramos nosotros. No es la primera vez, lo que pasa es que ahora le toca a este gobierno, pero ya Chile hace 20 años dijo exactamente lo mismo en una resolución de la Comisión Interamericana. En materia de leyes, en este caso de la libertad de expresión, no hay posiciones universales y Chile tiene sus propias posición respecto a este tema de la libertad de expresión. Yo solo consideraría extraordinariamente pertinente si que tú no firmaras acuerdos, ni pactos, ni convenios. Sí, exacto. No, el problema es cuando puedes tener lo mejor de todos los mundos sin ningún costo. Es que claro, cuando te empiezan a llevar a la comisión o a la corte, tú buscas los argumentos a veces más absurdos que van incluso contra los tratados que firmaste, con los acuerdos que pasaron por el Congreso, etcétera, y salen resoluciones como esta. Por eso te digo, si los derechos humanos, el gobierno chileno considera que deben ser casuísticos, es decir, cada
país se bate con su lógica de derechos humanos, para que existe una firma común y un convenio común y existen comisiones interamericanas de derechos humanos, las cuales tú permanentemente, y desde que Chile, esa comisión existe, tú has acudido cada vez que tienes que... y que además quiere estar ahí. Y además tenemos comisionada chilena. Exacto. En la Comisión Interamericana. Pero además hay una amiga que hace un comentario que me parece interesante, a propósito de lo último que mencionaba Fernando. Yo quiero ahora escuchar al mundo progresista, no digo todo, pero gran parte, que están en contra del TPP y por lo tanto la posibilidad de comerciar multilateralmente y defender ahora este sistema. Porque hacer las diferencias de materia, como tú dices, es bien antojadizo, digamos. O este es un país abierto, donde por ser un país pequeñísimo dentro del contexto internacional, si no sobrevive, si no se instala, si no defiende los sistemas multilaterales, estos países no existen. Claro. Porque cuando no se aplica el sistema multilateral, es la fuerza. Y en la fuerza... 19 millones de habitantes, muchachos, no nos da ni siquiera, digamos, para una comuna en China. ¿Ah? Entonces acá hay una contradicción más o menos complicada. Sí, el problema es que cuando el sistema interamericano de derechos humanos se pone a regular tácitamente a través de sus fallos cosas que los mismos países no han regulado y no está tan claro que hemos sujetado a jurisdicción internacional temas que no hemos resuelto nosotros, ahí se provocan problemas prácticos. Mi punto es que es un tema más complejo que solamente los derechos humanos. Es el área chica, que básicamente las conclusiones del área chica definen al final si es gol o no, o sea, son cosas muy importantes, terminan siendo a veces perjudiciales para los países. ¿En qué sentido? En que cuando los países sujetan sus máximas instituciones, por ejemplo la Corte Suprema, a jurisdicción internacional, al final tienes un problema democrático potente, que es que autoridades que no fueron electas por ti en el sistema que tú determinaste son las que están determinando cosas para la generalidad de tu legislación que queda a manos de un tercero, y esa cuestión evidentemente es problemática. Eso lo hiciste voluntariamente, llegaste a un acuerdo, te fijaste cuál era la forma en que iba a operar este tribunal internacional y dijiste yo me someto a ese tribunal. Y elegiste a los jueces. Luego, claro, y luego cuando te viene mal en la sentencia, pero dice, es que, no, es que esto yo no creo. No. Es que hay un problema muy práctico, que es que no hay legislación. No hay legislación internacional en materia de derechos humanos. Entonces, como no hay un código... ¿Cómo no hay legislación? No hay legislación. Hay un parcito. Pero hay una legislación que no es absolutamente transversal. Es como en materia internacional la Haya no falla conforme a derecho, porque no hay un código internacional de derecho internacional, valga la redundancia. Porque en materia de derechos humanos tampoco hay un código de derechos humanos internacional, por tanto no hay legislación que se haya aprobado de la manera que todos conocemos cómo se aprueban las leyes, ni siquiera de manera multilateral. Hay acuerdos básicos. Francisco, es que eso no puede, no es que no haya, es que no puede haber. No puede haber una en la diversidad de países que existen, no puede haber un código penal único en materia de derechos humanos para todos. Lo que hay son una lista, un set de declaraciones de derechos humanos que corresponden a cada cual, una serie de fallos que generan un alineamiento de precedente respecto de cómo se miran determinados temas y a los cuales tú has adscrito. Y te ha beneficiado en algunos casos y te ha perjudicado en otros. Pero es que las declaraciones en general, para que tengan este efecto multilateral, en general son redactadas de manera más bien vagas, no van al caso concreto. Y lo que está haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos es pronunciarse sobre casos concretos. Por eso la casuística en este caso es tan importante. Siempre lo ha hecho así. Siempre lo ha hecho así. Y cuando ha ocurrido en otros países, incluso se ha visto obligado a cambiar legislación. Lo que no puede hacer la Comisión Internacional de Derechos Humanos es obligarte a ti a cumplir la sentencia. Porque no tiene ejército, no tiene policía, te puede castigar simbólicamente. Genera responsabilidad del Estado. Genera responsabilidad del Estado, y hay montones de estados que se cagan en las resoluciones de la Confederación Interamericana o la Corte Internacional de Derechos Humanos. Eso a mí me parece mal. Pero entonces tú tienes, por ejemplo, situaciones, qué sé yo, como la de la Última Tentación de Cristo, acá donde tú llevas el tema de la censura respecto de la situación cinematográfica a una instancia donde te la ven y tú la aceptas esa resolución.
Tú lo aceptas, tú no dices, mira, nosotros los chilenos tenemos la potestad de aplicarle censura a lo que queramos, porque para eso estamos en Chile. Bajo esa lógica, ¿qué tienes que estar firmando acuerdos allá? Declárate país aislado, ¿no? Además en el caso concreto de libertad de expresión hay un articulado, el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica impide la censura previa, eso está establecido. No, pero hay los tratados, los acuerdos y las convenciones que nosotros firmamos y asumimos como tales y que además tienen un rango constitucional desde el momento que el Congreso chileno los aprueba, son obligatorias de cumplir. Los otros países ¿Cuál rango tienen los tratados internacionales? No es tan clave, o sea, claro que tiene rango constitucional. Bueno, entonces, como o supraconstitucional o infraconstitucional. Como dice Pablo, lo que más nos conviene a nosotros cuando somos un país chico es que estos tratados internacionales funcionen, porque si entramos a la ley del más fuerte, este país es más grande, Brasil es más grande que Chile, por lo tanto cualquier conflicto, cualquier cosa siempre nos ganaría. Y lo mismo pasaría con... No, si yo creo que los países tienen que estar sujetos a estos tratados internacionales, sobre todo países como Chile, y asumirlos como tal. Y cuando tú dices que no hay, sí hay tratados, hay artículos concretos que te dicen caso a caso lo que tienes que hacer. Pero la generalidad de la redacción de los acuerdos internacionales e incluso los tratados internacionales impiden dar el paso siguiente, que es básicamente otorgarle un cheque en blanco a las cortes que deciden en base a esta legislación. Pero se lo otorgamos ya. Y ese es un problema que hay que discutir y eso precisamente hace esta aprehensión. Pero, por ejemplo, es decir, cuando nos vino mal la cosa, decimos, espérense, la Comisión Interamericana no, pero si tampoco, Interamericana no, porque también hay una cuestión que es novedosa, es decir, no hay un sistema que podamos establecer desde antes cómo funcionan este tipo de cortes, porque en Europa existe el mismo problema con la Corte Europea de Derechos Humanos. No es una cuestión que nosotros estamos haciendo el loco y estableciendo una cuestión que nadie la ha planteado, porque efectivamente estas instituciones que son nuevas, que son suprainstitucionales o de supranacionales, son también una cuestión nueva, es decir, otorgarle jurisdicción a un grupo de personas que no se han elegido bajo el sistema nuestro, o el sistema institucional nuestro. Y eso efectivamente en la práctica presenta un problema. Eliminemos Naciones Unidas también, hagamos todo lo que dice Trump. Eliminemos Naciones Unidas. ¿Por qué razón tenemos que estar vinculados a una cuestión que tiene una lógica total y absolutamente? Porque hay una cuestión distinta que es el Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional, ¿para qué sirve? Bueno, el Tribunal Penal Internacional ha sido cuestionado, o sea, no es una cuestión que se entrega en Chile y tampoco todos los que violan los derechos humanos lo cuestionan mucho. No, porque eso es bajar un poco al absurdo argumento. Está bien. No es absurdo, que más cuestiona un tratado de derechos humanos es aquel que dice, chuta, el día de mañana me pueden condenar. Yo tengo problemas en mi casa con un tema de derechos humanos y me incomoda. Estados Unidos sale a Irak o sale al mundo, mata gente, tortura, crea cárcel, etcétera. Entonces dice, el tratado penal internacional no me conviene, claro, porque uno de los principios del debido proceso, uno de los principios del debido proceso es que a ti te juzguen por una ley previa. Y cuando no hay una ley previa y están legislando en cuanto a la casuística, ni siquiera hay jurisprudencia al respecto, evidentemente se provoca un problema que es jurídico y que es importante para el país, porque el país no puede estar sujeto a una legislación que ni siquiera conoce, porque nadie en el mundo conoce. Pero perdona, ¿a qué te referí? Perdona, José Francisco. Los nazis en Nuremberg podrían decir que no tenían una jurisprudencia previa. Pero eso es un tema cuestionado jurídicamente. Nuremberg, porque, claro, estamos en el lado de los vencedores, pero nadie juzgó a Estados Unidos por tirarle bomba atómica a civiles. ¿Por qué? Porque son los ganadores que juzgan eso. Jurídicamente no tiene ninguna justificación más que sea la justicia de los ganadores. Después de un conflicto jurídicamente, por eso, pero jurídicamente, pero aplicando una ley que no era conocida, también es un problema de jurídico, porque lo que pasa es que uno no puede confundir desde el punto de vista estricto del derecho. Y de nuevo, perdonen que sea tan reiterativo, pero de nuevo no usamos el Google, porque hay que mirar el Google. Esto ocurre permanentemente en América. Permanentemente hay fallos precisos. Hace no mucho hay una masacre famosísima de la guerra civil salvadoreña, que fue la peor que la de Nicaragua, creo yo, que fue la masacre del Mozote. El fallo fue tan preciso que mandó al Estado a construir monumentos y hacer un documental que sea viralizado en redes sociales, en los cines, qué sé yo. La estructura normativa en materia internacional dice que lo que está en la cúspide, a diferencia del derecho interno que es la Constitución, son los tratados. Y como bien decía Francisco hace un minuto, no hay nada más libre en el sistema internacional que el tratado, porque nadie obliga a un Estado a firmarlo.
Ahora, una vez que usted lo firma, como cuando compra una bicicleta y firma un contrato y tengo que pagar el precio, tengo que cumplirlo. Todos los tratados internacionales, igual que la ley, son normas generales y corresponde al tribunal darle aplicabilidad al caso concreto. Ahora, lo que tú decías a propósito de la defensa de Chile, sí, yo también. Si a mí me demandan, yo voy a argumentar lo que sea para ganar, digamos, no tengo duda. Pero de hecho lo hacen. Pero Chile ha cumplido todos los fallos. Eso es lo importante. Chile nunca ha dejado de cumplir fallos. Hay una realidad, por ejemplo, hay una realidad distinta para, por ejemplo, hay una realidad distinta para determinados países que consideran que su ley interna prima por sobre la ley internacional. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Estados Unidos te toma a un empresario acusado de traficar con bonos basura en Wall Street, chileno, a propósito, te lo toma en República Dominicana y te lo agarra en un avión, te lo pone en un avión, te lo manda de vuelta, como lo hizo con Noriega, invadió a un país para ir a buscar a una persona que estaba acusada de un delito en Estados Unidos. Lo que te dice es, mira, yo puedo firmar todos los tratados del mundo, lo que tú quieras. No, pero en esa época lo firmaban. Yo te puedo firmar todas las cosas del mundo, pero entendámonos, la ley estadounidense prima por sobre todas las otras leyes locales. No tengo por qué pedirle permiso a nadie, voy, entro, invado un país, te agarro al gallo y te lo llevo ante el juez competente de mi estado. Destino manifiesto. Destino manifiesto. Eso es la excepción, porque el país es grande, tonelaje y todos decimos amén. Pero para el 99% del resto de los países que se suma a esto, lo hace voluntariamente, lo hace porque efectivamente tiene más que ganar apoyado en una jurisprudencia internacional en esta materia, y porque además tú no tienes mecanismos incluso propios para poder enfrentar muchos de estos temas. Entre otras cosas porque tienes temas que, por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, son temas que son recurrentes en varios países. El tema de las desapariciones, por ejemplo, no es una cosa que le haya pasado a Chile nomás. El tema de Nuremberg, que ha salido 2 o 3 veces, sí, el tema de Nuremberg se instituyó como un tribunal ad hoc que solamente afectó a los alemanes, no afectó a los japoneses, afectó a los alemanes, en medida, y que generó una serie de primeras piedras en materia jurídica internacional que derivó, con todos los altos y bajos que ha habido, a que hoy día por lo menos se comprendía de que si que tú creías que podías zafar en la hospitalidad de tu casa violando los derechos humanos, el Tribunal Penal Internacional ya te ha dado 3 o 4 señales de que no te sirve. De que tú tienes que tratar de no hacer esa misma conducta porque te puede pasar lo mismo que le pasaba a las personas que fueron llevados al Tribunal Penal Internacional. Y ese es un mecanismo de ejemplificación judicial que es como opera la justicia. La justicia opera porque te dice, mira, a este tipo de comportamiento yo le aplico este tipo de castigo, y si que tú no quieres que te aplique este castigo, no hagas ese comportamiento. El problema es cuando no está claro qué tipo de comportamiento va a ser penado. Si eso es una cuestión de debido proceso fundamental y un atentado a la libertad de las personas tremendo, porque cuando a ti te va a juzgar alguien que no elegiste tú, no determinaron las autoridades por una ley que no es previamente conocida, sino que la casuística está afectada en particular por un grupo de personas, de este mismo grupo de personas, bueno, se provocan problemas prácticos, y no es lo conveniente o inconveniente de la sentencia, es que en particular tú no diste un cheque en blanco cuando firmaste un tratado. De hecho, los tratados, por eso efectivamente cuando son firmados tienen que cumplirse, pero pueden ser perfectamente revocados también, pero es que no está tratado en, valga la redundancia, en el tratado los detalles concretos de cuál va a ser la legislación aplicable, porque por ejemplo el argumento que nos das ahora, y no sé, tu sector, o no sé si tú mismo, hace un tiempo estaba rogando que Michelle Bachelet fuera a Venezuela.
a observar los derechos humanos. Pero es que son cosas. ¿Con qué lógica? Son cosas distintas. ¿Para qué? ¿Por qué no? Son cosas distintas porque no son cosas distintas. Sí, porque si nosotros tenemos un sistema de derechos humanos internacional que involucra desde la comisionada hasta tratados, convenciones europeas, convenciones americanas, tribunales, Tribunal Internacional Penal, etcétera, démosle la posibilidad de que esto se exprese cuando nos convenga y cuando no nos convenga. Pero si eso está perfecto. Esto es un tema de principio. Y la cada discusión estado, es de qué manera has dicho se algo expresa. fundamental. Cada estado, cuando es acusado y es llevado a un tribunal, tiene todas las posibilidades de defenderse. De hecho, se gastan muchos recursos en abogados que están ahí presentes, dicen, explican la situación, explican el contexto, pueden llegar y el tribunal luego resuelve, porque la lógica es que en un determinado momento un estado, sus leyes internas son sobrepasadas. Y que por distintos poderes, o porque la justicia, porque la Corte Suprema, porque los militares, porque el poder económico, porque cualquiera te impuso algo que no correspondía, el mundo te dice, señor, usted está actuando mal. Y eso es bueno. Eso es bueno. Discutamos sobre cómo mejorarlo, porque todo es perfectible. Pero no, de entrada no digamos, mire, sabe que ustedes no tienen ningún derecho a meterse en la situación nacional. Tienen todo el derecho. Ojalá todos los países se metieran más en el tema de los derechos humanos. Ojalá tuviéramos más ojo y más presión sobre Venezuela. Y ojalá también el presidente le diga algo a los chinos. Hay cosas prácticas. Si no estamos hablando de principios. Pero es que estamos hablando de conveniencia. Y la conveniencia en materia de derechos humanos no es buena. Es que hay cosas prácticas que sí son muy relevantes, porque el debido proceso efectivamente es muy importante, pero compartiendo los principios, que efectivamente tiene que haber una autoridad internacional en materia de derechos humanos, que está bien que firmemos tratados porque por las razones geopolíticas que decíamos. Estando de acuerdo con eso, sí se puede discrepar en cuanto a la aplicación práctica de cómo opera la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso puede ser, pero es que claro, como es una jurisdicción voluntaria, puede ser tanto dentro del tribunal, que es lo que ha hecho Chile y está perfecto y cumple los fallos que emite la Corte, también puede ser extra al tribunal. También puede ser extra del tribunal, y eso también es muy democrático, porque nosotros cuando voluntariamente nos sujetamos a una jurisdicción no lo hacemos en cuanto a la aplicación práctica necesariamente cuando no conocemos cuál va a ser la legislación aplicable, y esto es muy importante porque los tratados, las leyes, por ejemplo, la ley en materia penal regula cuáles son los tipos de pena, no te van a inventar una pena, sino que es algo que está taxativamente legislado, y si no está taxativamente legislado no te pueden condenar. En cambio, la Corte Interamericana... En el derecho positivo chileno eso no pasa en ningún sistema anglosajón. En el sistema anglosajón tú tienes, por cierto, tipificación de delito, pero los jueces te fabrican leyes sobre la base de su fallo, y eso sienta jurisprudencia, y es la diferencia que tú tienes en un país anglosajón donde lo que el juez determinó respecto de un caso hace 2 años es un precedente que se usa para el caso. Aquí no tenemos eso. Y está determinado que ese es el sistema que va a aplicar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no está determinado. Y además, esos fallos en el sistema anglosajón se basan en la jurisprudencia. Acá ni siquiera tenemos jurisprudencia, pero no tenemos jurisprudencia en todos los temas. Pero porque eso es muy importante. En derechos humanos tenemos le damos cancha tirilado a la mitad del planeta en jurisprudencia de derechos humanos. Sí, pues, pero es que América en materia de derecho internacional es más avanzado que Europa. Sí, claro. Partimos construcción de derecho internacional en un montón de instituciones antes que existiera la Sociedad de las Naciones en el 19, digamos. Sí. O sea, tenemos historia larga. Sí, mi único punto es, más que el avance institucional, es la bajada práctica, la bajada concreta, que tiene implicancias muy importantes, sobre todo para nuestro país, sobre nuestras instituciones, que ni siquiera, no me parece que porque sea una Corte de Derechos Humanos no la podemos cuestionar. A mí me parece muy sano que lo cuestionemos y cuestionemos por las cosas razonables, no por las cosas... Si esto es algo que tú firmaste, tú te quieres retirar, el presidente Piñera quiere retirarse de la Declaración de Derechos Humanos de Costa Rica, quiere retirarse, quiere decir, ¿saben qué? Nosotros nos regimos solamente por la ley chilena y no aceptamos ninguna regla internacional. Bueno, que lo diga así, po. Pero es que no es eso lo que se está planteando. Lo que se está planteando es, revisemos estos fallos, porque institucionalmente, no jurídicamente, porque si hay un fallo sí lo vamos a cumplir, que efectivamente hacen que en la materia práctica, en la materia concreta, en los fallos, hay una aplicación de una ley que no existe.
Y que eso es fundamental establecer. Por último, sujetarlo voluntariamente. ¿Cuál es la aplicación de la ley que no existe? Las consecuencias que tienen los fallos de la Corte Interamericana muchas veces se pronuncia sobre cosas que no están en los tratados. Porque de un principio que es general, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, saca consecuencias particulares. Y esas consecuencias particulares, en una legislación común y corriente, deberían estar determinados. Por supuesto que sí deberían estar determinados. Y cuando eso ha ocurrido, tú sabes, en el caso de Argentina, en materia de libertad de expresión, la Corte obligó al gobierno en un tiempo determinado a mandar una ley al Congreso y cambiar la legislación que hacía que los periodistas fueran detenidos y presos por delitos de opinión. ¿Visto? Y se cambió, y en Argentina se cambió la ley. Y Horacio Berbisky, lo que pasa es que también tenemos que, si nos está fallando, tú dices, no está en la legislación, bueno, analicemos por qué no está. Veámosla, quizás. Pero eso absolutamente y por eso, y desde afuera nos pueden decir, como dice la Corte, ¿saben qué? Ustedes aquí en esto la están cagando, señores. Hagan el cambio y nosotros veremos como sociedad cómo avanzamos en esa dirección. ¿En qué dirección? Salvaguardar los derechos humanos, la libertad de expresión, la democracia, etcétera. Pero obviamente que eso está. Ya, tenemos que irnos. Lo lamento. Le damos las gracias a José Francisco Lago, a Pablo Gutiérrez y a Francisco Martorell. Que volveré con sonrisa. Absolutamente innecesario. Además estamos clasificados en la Sudamericana, Fernando. Te felicito. Seguimos adelante. Yo no sé lo que va a pasar hoy día, pero en todo caso... verdad. Estamos con expectación. Chao, que les vaya bien. Chao. Muchas gracias. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.